Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Para el día de hoy vamos a tener entonces la introducción y los primeros 3 capítulos de la epístola de los tesalonicenses. Cada una tiene un matiz diferente y esto es lo lindo, pero todas buscan un solo objetivo: afirmar la fe del creyente a través de las ordenanzas de Cristo. Pues el apóstol Pablo se hizo un portador claro de este mensaje glorioso. ¿Y cuál es el objetivo de las epístolas? Bueno, primero nos detalla la preocupación. El apóstol Pablo no se conformaba solamente con orar a favor de las iglesias de Cristo. No era solamente, bueno, oro, no. Era el actuar también, el velar porque el conocimiento pleno de la verdad de Cristo fuese resaltado en cada congregación. Y era un compromiso que el apóstol abrazó de una manera tan celestial que, hermanos, el apóstol Pablo ejercía esa influencia gloriosa, porque muchos hermanos que fueron cercanos a él también despertó en ellos ese sentir, y contaba con colaboradores, con hermanos que al igual que él exponían su vida a causa del evangelio, pero sabían que lo hacían con gozo, porque era agradable a Dios y era un testimonio de que el apóstol Pablo no buscaba ganancia terrenal, buscaba que estas personas que lo había, muchos le conocieron. Hay iglesias en las cuales él escribió que nunca había visitado, como por ejemplo Colosa. Él no estuvo en Colosa, pero hubo muchas iglesias que sí, que Corintio, imagínense, él estuvo allí sembrando la palabra por año y 6 meses, y cuánto conocía a los hermanos a los que dejó allí encargado, y era una supervisión constante. A los hermanos de Tesalonicense también, a los tesalonicenses también los conocía. Entonces, le tocaba a él, tenía ese peso sobre sus hombros de que las iglesias crecieran sanamente en la sana doctrina de Cristo. Y siempre habían esos detractores, esas personas que querían distorsionar la verdad de Cristo. Y eso es constante. Es una de las maneras que el diablo hace para nosotros desenfocarnos, para que nosotros nos desenfoquemos de la verdad de Dios. Y esto es latente en todos los tiempos, desde la caída del hombre. ¿Dónde fue que les atacó? Por la orden del Señor. Nosotros no podemos permitir dudar de la palabra de Dios, porque si hacemos eso, entonces nos hacemos plato fácil para ser devorados por el enemigo. Entonces, Dios nos mantenga con ese perfil, siempre mirando a Cristo. Y como ejemplo tenemos a estos grandes siervos de Dios que inmolaron sus vidas por la verdad de Cristo. Padecieron, pero sabemos por medio del testimonio del Espíritu Santo que a pesar de todo su trabajo en el Señor, sus obras con ellos siguen. Nosotros somos resultado de estos grandes predicadores, porque imagínense, desde que murió Jesús, desde que resucitó, desde que ascendió al cielo, hoy por hoy, la palabra que escribió el apóstol Pablo sigue haciendo impacto en nuestras vidas. Entonces, definitivamente en ellos se cumple la palabra escrita. Aunque ellos físicamente no están, las obras que realizaron a través de ese ferviente amor y constante obra sigue resplandeciendo en nuestras vidas. Entonces, esto nos debe motivar a saber que todo lo que hagamos para el Señor y por el Señor tendrá su recompensa, tanto en la tierra como en la vida eterna. Entonces, nos damos cuenta que esta carta fue escrita sin duda alguna por el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, y la fecha que data es del año 50 después de Cristo. El tema en el cual gira esta carta está basada en el doble consuelo del ministerio pasado y el futuro retorno del Señor Jesús. El origen de la iglesia en Tesalónica. Para hablar de esto tenemos que recordar el viaje
de los viajes del apóstol Pablo. ¿Cuándo llegó él a este lugar y qué sucedió? Entonces echamos un viajecito para atrás y nos damos cuenta cómo nace esta iglesia. El Evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 después de Cristo. Y esto ocurrió cuando en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que iba acompañado de Silas, también conocido como Silvano, que de hecho aquí está, aparece en la epístola. Silas y Silvano es el mismo personaje, ¿ok? No nos vamos a confundir. Él estaba acompañado por Silas en el segundo viaje y Timoteo. Ellos zarparon de Troas, que es el sitio de la antigua ciudad de Troya, vía la isla Egea de Samotracia a Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos, y en respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia. Recuerden que a través de esa visión el apóstol Pablo tuvo el testimonio que debía ir hasta allá. Allí el apóstol Pablo conoció a Lidia, y eso lo hayamos narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 del versículo 8 al 12. Allí él conoció a Lidia. Recordemos a esta mujer que él estaba dando ahí el mensaje, y ella era vendedora de púrpura, y ella escuchando el mensaje, la palabra nos revela que Dios apercibió el corazón de esta mujer, de modo que ella creyó al evangelio y fue bautizada ella y toda su familia, toda su casa. Esta mujer comerciante en este lugar, y también en ese mismo lugar, el apóstol Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava, y gracias a este suceso, él fue golpeado en público y equivocadamente fue arrestado. Al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se disculparon cautelosamente y los liberaron y los instaron a abandonar la ciudad, lo cual ellos lo hicieron. Eso está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 13 al 40. Ellos viajando entonces a 150 kilómetros hacia el sudeste, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Como era su costumbre, por supuesto, siempre nos detalla Lucas que una vez que ellos llegaban a un lugar, ellos inmediatamente ubicaban la sinagoga y allí emprendían. Ese era el epicentro de las predicaciones, las sinagogas. Ellos siempre llegaban a las sinagogas, y eso lo describe siempre Lucas en el informe que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y Pablo, sin duda alguna, fue a la sinagoga y predicó durante varias semanas. ¿Qué hacía allí el apóstol Pablo? Él argumentaba por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo precioso y lo eficiente de las predicaciones que no son humanas. Están apoyadas con la palabra del Señor. Él argumentaba que Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Por supuesto, ¿qué argumentos usaba el apóstol Pablo? Los profetas, porque esas eran las palabras que estaban usando. El Nuevo Testamento no existía. Entonces, a través de los profetas Isaías, Zacarías, Jeremías, a través de los profetas, avalaba la vida, obra y resurrección de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, aquí Pablo estableció la segunda mayor iglesia en el continente europeo, en donde en Tesalónica, allí él estableció una buena iglesia. ¿Qué sucedió allí? Entre aquellos que aceptaron el evangelio, no solo habían judíos, no solamente habían judíos ahí en Tesalónica. Recordemos que sí, siempre que él llegaba, él abordaba la sinagoga y de allí comenzaba entonces las enseñanzas para
dar a conocer el plan glorioso de la salvación. Pero allí no solamente habían judíos, porque allí nos hace referencia de Aristarco, sino que también habían griegos devotos, y es decir, habían gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga, pero que por no dejarse circuncidar nunca llegaron a convertirse completamente al judaísmo, porque recordemos que habían prosélitos, y los prosélitos se le llama a los no judíos, a los no descendientes de Abraham, que adoptan la religión judía como propia, pero para hacer eso, efectivamente, los hombres, aunque no eran judíos, tenían que circuncidarse. A ellos son los que se llaman los prosélitos. ¿Okay? Además, había un número considerable de mujeres prominentes de la ciudad que respondieron al mensaje de Pablo, es decir, fueron alcanzadas para el plan de salvación. Y la fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida. Por lo menos 2 veces la iglesia de Filipos envió ayuda financiera a Pablo mientras que él estaba ministrando allí en Tesalónica. Por supuesto, eso no es inventado. Eso lo leímos en la epístola de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 16. Allí en Tesalónica su estancia fue prolongada por varias semanas. ¿Y qué sucedía? Que para la época la cultura griega tenía un auge grandísimo de sabios, y esas personas que daban sus experiencias, sus saberes, recibían salario, cobraban. Pero el apóstol Pablo no hacía eso. De hecho, él demostró a través de su vida que sus manos eran lo suficiente para él trabajar y poder generar sus gastos, para poder salvaguardar sus gastos, para poder corresponder a sus gastos. Él no llegaba a un lugar y exigía pagos como lo hacían los sabios de la época. Sanaba, restauraba, cuántas obras, cuántos milagros, cuántos prodigios ocurrían a través de la ferviente obra de los apóstoles, y esto ellos no lo hacían con el propósito de generar alguna entrada económica. Era ferviente la devoción y el mandato que habían recibido de Jesús. Entonces el apóstol Pablo siempre se caracterizó por tener un perfil diferente al resto de los sabios de la época, dando a entender que su misión era quitar de su mente o llevar esa luz preciosa que los hiciera convertirse de las tinieblas a la luz de Cristo. A los judíos, por supuesto, que aceptaran a Cristo como su Mesías, y a los gentiles que ese sacrificio que realizó Cristo era pero tan efectivo en el pueblo de Israel como en los no judíos, y que no tenían que hacer los ritos a los cuales tenían los prosélitos que hacer para aceptar la religión judía. Entonces esto despertó mucha contienda, por supuesto. Los judíos conservadores se sintieron amenazados, a tal punto que ellos experimentaron situaciones difíciles. Ellos experimentaron cosas terribles, porque era una persecución que emprendieron estos judíos que no aceptaron, que se negaron a aceptar a Cristo como su Salvador, que donde veían, se daban cuenta que llegaban el apóstol Pablo, allá iban a dar y hacer disensión y hacer cuanta cosa. Varias oportunidades trataron de linchar al apóstol Pablo y de instigar el malestar entre las personas que habían creído el evangelio. Era una cosa horrible, pero no era otra cosa que el mismo enemigo tratando de entorpecer la obra que hacía este gran siervo de Dios. Entonces, el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica. Por eso decíamos que tenemos que hacer una repasadita a lo que es Hechos de los Apóstoles. Y las cartas que Pablo les dirigió aclaran que muchos de ellos se volvieron de los ídolos a Dios, y eso lo vamos a leer en el primer capítulo. Como la adoración de ídolos en el tiempo del Nuevo Testamento era una práctica gentil, no judía, la variedad étnica era un rasgo de la iglesia de Tesalónica.
bautizada, esta ciudad fue bautizada por un rey macedonio con el nombre de su hermana a fines del siglo IV antes de Cristo, y la ciudad de Tesalónica era la capital del distrito del mismo nombre en la provincia romana de Macedonia y poseía un magnífico puerto natural. Estaba localizada junto a la famosa Vía Egnacia, una importante ruta militar que se extendía desde el lado occidente de la costa balcánica hasta la actual Estambul, y era gobernada por una clase de funcionarios especiales. Como antes en Filipos y más tarde en Berea, el ministerio de Pablo en Tesalónica atrajo la atención tanto de los oficiales romanos como los de sus opositores judíos. A los líderes judíos no les agradaba que se desviaran la lealtad de los miembros de la sinagoga, y esto creó confrontación grande en el ministerio que el apóstol Pablo ejerció durante su vida, a tal punto que los principales detractores del apóstol eran los de su misma nación. Así que bueno, presentaron acusaciones de que Pablo y sus compañeros habían puesto al mundo al revés. Y una acusación muy seria, más próxima a la denuncia de una sublevación civil que a la de un desorden público tolerable. Como parece deducirse del uso corriente de estos términos, llamar a Jesús era emplear un título normalmente que se aplicaba al emperador, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso era lo que argumentaban. Y bueno, muy probablemente las mismas autoridades romanas que revisaron el caso incluían a los esposos de las prominentes mujeres persuadidas por el evangelio que Pablo predicaba, y su ira debe añadirse a la hostilidad de los judíos. Cuando Pablo no pudo ser hallado, su anfitrión Jasón fue arrestado y obligado a depositar una fianza, y bajo la protección de la noche Pablo y Silas salieron hacia Berea, y localizada a unos 90 kilómetros al sureste, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también estaba en Berea, y allí ellos estaban anunciando la palabra de Dios, pues fueron hasta allá y alborotaron a las multitudes. Así que de 3 ciudades consecutivas, Filipos, Tesalónica y Berea, Pablo y su equipo salieron en medio de disturbios civiles e interrumpieron su trabajo. Y esa fue la recepción inicial del evangelio en el continente europeo. Entonces, nótese la diversidad de problemas a los cuales el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse, arriesgando su vida, su integridad, y no solamente la de él, sino la de sus compañeros de milicia. Sin embargo, la semilla del evangelio cae en Tesalónica, y para bendición y sorpresa es fructificada esa semilla. Así que durante su breve ministerio en Atenas, Pablo se preocupó mucho del estado de los asuntos de la reciente nacida iglesia en Tesalónica, y él había tratado de regresar allí en 2 ocasiones anteriores, pero Satanás se lo impidió. ¿Dónde dice eso? Bueno, en la carta la vamos a leer. Por eso fue que cuando no pudo soportar más la incertidumbre ni llevar a cabo el plan de visitarla de nuevo, envió a su hijo Timoteo a la iglesia para que investigara sus progresos. Y volvemos a resaltar el trabajo extraordinario de este varón de Dios. Pese a que no pudo asistir nuevamente a Tesalónica, y preocupado por el resultado de la salud espiritual de esta congregación, entonces envía como embajador a Timoteo para que viese cómo estaba la fe de esta iglesia, cómo estaba su crecimiento, cómo estaba haciendo valer ese tesoro glorioso que se le había sido entregado, como era la verdad del Señor. Entonces, lo mejor de esto es que Timoteo retornó con un buen informe. Los tesalonicenses perseveraban en la fe y estaban igualmente preocupados por el apóstol Pablo. Las noticias de su fe en medio de los problemas que se habían suscitado se extendieron por toda Macedonia y Acaya, al sur de la provincia. Tanto Pablo como los tesalonicenses ansiaban reunirse otra vez. Pero en Corinto, a unos 80 kilómetros al este de Atenas, había más trabajo ministerial para Pablo.
parece que desde Corinto, alentado por las buenas noticias recibidas de Tesalónica, Pablo escribió la epístola que hoy conocemos como Primera de Tesalonicenses. Entonces, por los cálculos basados en la inscripción de Galio, una copia pública de una carta enviada por el emperador romano al procónsul de Acaya, se puede afirmar que Primera de Tesalonicenses fue escrita entre los años 50 y 51 después de Cristo. Y esta carta es quizás el documento más temprano que conservamos de Pablo. Así que tenemos esta particularidad. Esta carta, escrita primariamente en un tono de distensión y agradecimiento. Primera de Tesalonicenses está llena de gratitud por el crecimiento de la iglesia durante la ausencia forzada del apóstol Pablo. Esta carta no contiene ninguna elaboración teológica como sucede con Romanos, ningún rechazo a las amenazas de una herejía como es Gálatas, ni extensos consejos pastorales como es en Primera de Corintios. El esquema usual de la carta del apóstol Pablo tenía enseñanzas teológicas seguidas de recomendaciones prácticas y es levemente modificada precisamente en Primera de Tesalonicenses. Los primeros 3 capítulos de la epístola contienen los recuerdos de su ministerio entre ellos. ¿Cuáles son esos recuerdos? Bueno, su preocupación por el estado de la fe de los creyentes, su comisión a Timoteo de regresar a la iglesia y el gran deleite experimentado cuando supo lo firmes que éstos se mantenían en la fe. Los capítulos 4 y 5 contienen las exhortaciones características sobre materias tales como la pureza sexual, el amor responsable, el estimar y sostener a los líderes y la paciencia y ayuda hacia las diversas necesidades humanas. Y es claro que estos consejos solo repiten lo que Pablo les había recomendado antes cuando estaba con ellos, y aun cuando habían seguido sus consejos, tenían que seguir poniéndolos en práctica más y más. Así como lo hacéis, le dice el apóstol. Entonces, por el cuidadoso balance de la frase del 1:3 y repeticiones de los términos, parece que Pablo, probablemente otros misioneros cristianos de aquella época, les habían hablado repetidamente de la fe, de la esperanza y del amor. Este racimo precioso de virtudes cristianas. Así que nos damos cuenta que hubo una preocupación práctica y doctrinal y probablemente suscitada en Pablo por el mismo Timoteo, que condujo la mayor énfasis teológico que aparece en Primera de Tesalonicenses. Y recordemos que hay algo que aquí el apóstol Pablo va a abordar, y es el tema de la resurrección, de la segunda venida de Cristo. De una manera preciosa se habla acá en los capítulos 4 y 5. Así que el lenguaje del apóstol al describir ese retorno de Jesús dice mucho del vocabulario que se empleaba en ese tiempo, porque él expresa de una manera alegórica lo que se experimenta, lo que experimentan las personas en ese caso, pues cuando llegaba un rey, de qué manera se le recibía, y hace entonces la asociación de cómo será también la venida de Cristo al mundo. Entonces, son 5 capítulos que contiene esta epístola, de los cuales vamos a iniciar la lectura para deleitarnos de las grandezas que Dios reveló a sus hijos por medio de sus instrumentos vivos. Sin más, vamos entonces a leer la primera carta a los tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo. Escuchemos. Libro primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Bueno, notamos acá entonces lo característico de cada carta, el saludo. Y él se presenta entonces Pablo, Silvano y Timoteo. Recordemos que Silvano es el mismo compañero de prisión del apóstol Pablo. Silas también tenía la nacionalidad romana. Y hace referencia a este conjunto de hermanos, él, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Habla entonces, presenta al Dios Padre en el Señor Jesucristo y da las gracias porque ellos han sido un buen ejemplo y de verdad que conmueve saber que en cada carta el apóstol Pablo menciona que él sin cesar da gracias a Dios y los tiene presente en sus oraciones. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo solamente lo describía porque se escuchaba bonito? Hermanos, el apóstol Pablo, sin duda alguna, hombre de ferviente oración, ferviente entrega total. Él no oraba solamente para que Dios lo escuchara. Estamos seguros que él oraba hasta que él escuchaba a Dios. Una vida demasiado entregada, ferviente, en completa adoración. Y él se acuerda sin cesar delante del Dios y el Padre de esa obra que han manifestado ellos a través de esa preciosa fe, de ese trabajo de amor y de esa constancia, esperanza que han entretejido esta iglesia, que han desarrollado esta iglesia en nombre de Jesucristo. Y aquí nombra, ¿verdad?, este ramillete, estas tres virtudes teologales. Y no en el sentido, esa esperanza la detalla no en el sentido de una visión optimista o de un simple deseo sin fundamento, sino en el sentido de la expectación confiada. Ellos estaban seguros, tenían esa esperanza sólida, esa esperanza bíblica que descansa en las promesas de Dios y particularmente aquellas que tienen que ver con ese retorno de Cristo a la tierra. Y los tesalonicenses estaban tan seguros del futuro de nuestro Señor Jesucristo, de que ellos sabían que lo que estaban padeciendo en el presente iba a ser plenamente valorado por el Señor. Entonces el apóstol Pablo recalca esta constancia. Fíjense el informe que traería el joven Timoteo bajo la condición en que estaba esta iglesia. De una manera maravillosa, de una manera constante. Entonces, el apóstol Pablo en el primer versículo, pues comparte la autoridad
tanto en el primero como en la segunda carta a los tesalonicenses, con Silvano y Timoteo. Él comparte su trabajo con estos dos grandes siervos de Dios. Recordemos que Timoteo era un joven judío que era suplente de Pablo. Él fue como su discípulo, podamos decir así. Y también participó en la redacción de Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Silvano, llamado también Silas en el libro de los Hechos, era un líder de la iglesia de Jerusalén. Era profeta también, y más tarde Silvano participó en la redacción también de la epístola primera del apóstol Pedro. Por lo tanto, podemos ver a Silvano, a Silas, muy enlazado en el trabajo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Qué hermoso. La fe, la esperanza y el amor, y aparece también en 1 de Tesalonicenses 5:8, unidos en la misma secuencia. Y estas palabras se hallan también en otros lugares de los escritos del apóstol Pablo, como es en Romanos, como es en Corintios, como es en Colosenses, como es. Y este manojo, las virtudes teologales, fue el resumen favorito de las enseñanzas cristianas en la iglesia primitiva. Y la forma cómo el cristianismo llegó a los tesalonicenses constituyen un ejemplo perfecto de predicación eficaz. Aunque se expuso de manera razonada, el evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder. Ese poder que Jesús ha prometido dar a aquellos que recibieran el Espíritu Santo. Entonces la vinculación entre el poder y el Espíritu sugiere que se dedujeron manifestaciones milagrosas, pero ellas no traen consigo por sí solas plena certidumbre, sino que trae también la convicción personal, que fue el fruto de la misma misión paulina en Tesalónica. Porque el apóstol Pablo dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues este evangelio glorioso no llegó a ustedes solamente por palabras bonitas, por un tema bien expuesto. No. Esto no llegó solamente así. Llegó con el poder en el Espíritu Santo y en esa plena certidumbre. Como ustedes saben también, el amor que nosotros tenemos por ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque recibieron esa palabra en medio de tribulación, en medio de dificultades, recibieron esa palabra con gozo en el Espíritu Santo. Y fíjense que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios les llama a que lo imiten a él, así como él imita a Cristo. Sin embargo, aquí, en esta epístola, asegura, por medio del testimonio de Timoteo, que esta iglesia ha llegado a ser imitadores de estos grandes siervos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso resultado de esta transformación, de esta preciosa congregación. De tal modo, el apóstol Pablo les dice: miren, ustedes han sido ejemplos. Ustedes sirven de ejemplo a todos los que están en Macedonia y en Acaya que han creído. Porque de ustedes se ha divulgado, se ha conocido que perseveran constantemente en el Señor, en esa fe en Dios en todo lugar. Y esto que ustedes han hecho se ha extendido, de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes han sido unos verdaderos multiplicadores de la palabra. De ellos mismos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo ustedes se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, nos damos cuenta que ellos recibieron la palabra de Dios y empezaron a transmitirla también. Y algunos de los tesalonicenses eran gentiles que se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Cómo era riguroso ver el cambio que hace la transformación
de conocer la palabra de Dios. Ellos se convirtieron de los ídolos. Otros eran judíos, como se enfatiza en el relato del apóstol, del Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo llegó a la sinagoga en Tesalónica. Unos eran judíos, pero no les había sido manifestada la verdad de Cristo como el Redentor, y el apóstol Pablo como ese agente que llegaba y velaba porque la palabra de Dios se difundiera. Entonces fue impresionante la satisfacción que él experimentó al corroborar el crecimiento y la firmeza con que esta iglesia se mantuvo, porque ellos estaban esperando de los cielos, sin duda alguna, al Hijo de Dios, quien ha resucitado de los muertos, que es Jesús, quien es el que nos podrá librar de la ira venidera que vendrá. Qué manera el apóstol Pablo de alabar la fidelidad. No les dice, sean imitadores de mí, no, ustedes han sido imitadores de nosotros. ¡Wow! ¡Qué fortalecimiento de esta iglesia! ¿Seguimos avanzando al siguiente capítulo? Libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aun habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque no erais carísimos. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bueno, fíjense cómo el apóstol Pablo detalla bajo qué circunstancias ellos expusieron sus vidas para hacer llegar la verdad
del Señor, pero tienen una gran satisfacción al saber que ese sacrificio que ellos han realizado ha caído en buena tierra. Y de verdad, como el apóstol alaba a esta congregación por su templanza, por su constancia, por su perseverancia. Cabe resaltar la manera en que ellos fueron grandemente atropellados en esa zona, cómo fueron ultrajados precisamente por los mismos judíos, tratando de impedir que ellos llevasen la verdad de Cristo a todas estas regiones. Y él expresa entonces que ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no ha resultado en vano. Él está consciente de que, y digamos que el apóstol Pablo manifiesta una satisfacción muy grande al saber que la visita de Timoteo a ese lugar y haber expuesto que perseveran, que están firmes en ese evangelio glorioso que se les entregó. Eso desborda el corazón del apóstol con una gran felicidad al saber de que pese a las adversidades, pese a los riesgos que ellos fueron expuestos, su trabajo en el Señor no haya sido en vano. Como le decía el apóstol en otra carta, ¿verdad? Temo que mi trabajo en el Señor con ustedes haya sido en vano, pero no así en Tesalónica, no así a esta iglesia. Sienten una gran alegría, porque si ellos padecieron, ellos fueron ultrajados. En Filipos, como ustedes saben, les relata cómo tuvimos esa dificultad, pero le anunciamos el evangelio en medio de gran oposición. Nosotros les anunciamos el evangelio, y aunque fueron ultrajados en Filipos al ser golpeados, al ser encarcelados, en violación de sus derechos como ciudadanos romanos, el apóstol Pablo y Silas, que escriben esto juntos, también cantaron allí juntos. Recordemos la experiencia que ellos tuvieron junto al carcelero de Filipo, y cómo ellos, estos grandes varones, conocieron allí juntos el gozo del Espíritu Santo que florece en medio de la adversidad. De verdad que notamos que estos hombres, sujetos a pasiones al igual que nosotros, desbordaron en gratitud al Señor al entregar y al invertir sus fuerzas, su vida, su tiempo en la completa divulgación de la verdad suprema del Señor. Y bueno, dice que nunca ellos estuvieron allí, nunca ellos procedieron con error, con impureza, ni con engaño. Esa no fue la carta de presentación de estos grandes siervos, sino que ellos fueron aprobados por Dios para que se nos confiase ese evangelio. Y así hablaron, conscientes que no lo hacían para agradarle a los hombres, sino para agradar a Dios, que es precisamente Dios el que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como ustedes lo saben, ni siquiera estuvimos encubriendo alguna avaricia. Dios es testigo de ese sentir. Tampoco ellos buscaban la gloria de los hombres, ni tampoco la gloria de ningún otro, porque ellos no quisieron ser carga como apóstoles de Cristo. Aunque hubo acusaciones contra el apóstol, ataques a su integridad pueden ser descubiertos tras su rechazo del error y de la impureza, así como el uso de palabras lisonjeras o de la búsqueda de la gloria de los hombres. El apóstol Pablo declara con certeza la postura que él mantuvo para llevar la verdad de Dios a estas regiones. Antes, nosotros fuimos tiernos con ustedes, así como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijitos, algo así les dice él. Y fue tan grande nuestro amor hacia ustedes que nosotros hubiésemos querido entregarnos solo al Evangelio de Dios, no solamente, sino también nuestras propias vidas, porque ustedes han llegado a sernos muy queridos. Y el apóstol le confiesa aquí esa satisfacción, esa alegría, ese gozo de ver el resultado de su predicación.
porque les dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y con cuánta fatiga, cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos, para que la carga no fuera pesada? Y ahí es donde nosotros caemos en cuenta. Los predicadores, los grandes sabios, siempre recibían salario. Sin embargo, ellos, a través del trabajo de sus manos, lograban suplir sus necesidades para no ser carga. De manera que ellos predicaban el evangelio sin ningún beneficio, sin buscar ningún beneficio. Y les dice, ustedes son testigos, y Dios también es testigo, de cuán santa, justa e irreprensible nosotros nos comportamos con ustedes los creyentes. Y precisamente fue esa conducta diferente que vieron ellos que cautivó los corazones de esta iglesia, a tal punto que perseveraron, que valoraron el esfuerzo de estos grandes siervos de Dios. Y entonces ellos les dicen, nosotros les exhortamos a ustedes, así como el Padre exhorta a sus hijos, así nosotros le exhortábamos, también le consolábamos a cada uno de ustedes y les hemos encargado a que ustedes estén, que ustedes sigan o que ustedes anden como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces el cuidado amoroso expresado por la palabra ternura se ilumina con el uso del que hace este hermoso pasaje del Evangelio, también refiriéndose a ese ámbito familiar, el amoroso cuidado que demuestran acá al mantenerse siempre esperanzados en llevar lo mejor para esta congregación. Y nos damos cuenta que este trabajo de pastor, este trabajo de guía espiritual, dio extraordinarios resultados. Por lo menos en Tesalónica y en Corinto, Pablo se sostuvo a sí mismo, probablemente trabajando como fabricante de tiendas, pero ya en Tesalónica recibió la ayuda de la iglesia de Filipos, como lo leímos en Filipenses 4:16, de la cual había salido varios meses antes de cierta manera. Y la epístola a los Filipenses fue escrita como un extenso mensaje de gratitud por ese continuo respaldo brindado por aquellos creyentes al ministerio de Pablo. Aunque generalmente no imponía a las iglesias carga alguna, el apóstol resalta de una manera especial el apoyo que les brindó la iglesia de Filipos cuando él estuvo allí en esta región. Les hizo llegar su ayuda para no serle carga a estas congregaciones. Y entonces él les va diciendo que él también, ustedes sin cesar, le damos gracias a Dios porque ustedes recibieron esta palabra de Dios, la oyeron de nosotros, la recibieron y la recibieron no como palabras de hombre, sino así, en la verdad de Dios, la cual ha actuado en ustedes como creyentes, es decir, la palabra realmente cayó en tierra fértil porque ha transformado sus corazones y hasta la fecha la iglesia de Tesalónica persevera en la verdad que recibieron por la enseñanza de estos grandes siervos. Porque ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios de Cristo. Y le repite lo que le dice en el primer capítulo, resaltando qué informe le entregaría a Timoteo al apóstol Pablo de esta iglesia. Por lo que nos detalla, fue maravilloso, a tal punto que los sigue motivando a que sigan como es digno de Dios. Y esta es una de las más grandes consejos que el apóstol les dice, de que perseveren, de que a pesar de los sufrimientos que lleguen, a pesar de las adversidades, que se mantengan siempre firmes, recordando que lo que ellos han recibido, la palabra no es de hombre, sino es del Señor. Y todas estas enseñanzas fueron llamadas de Pablo para que ellos instaran cuidadosamente a la obediencia, a la observancia, porque les detalla que vendrán también personas
hacer cosas malas, pero ellos recibirán su pago, porque le dice, ustedes saben que ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los vuestras propias nación las mismas cosas que ellas han padecido de los judíos. Es decir, estas situaciones que arremeten contra la fe la han padecido. Sin embargo, aunque ellos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Miren la característica de estas personas judías que arremeten contra la verdad de Dios y han tratado de impedirle que ellos le hablen a los gentiles para que éstos puedan alcanzar la salvación, y de esa manera ellos colman siempre la medida de sus pecados, porque sobre ellos vendrá la ira del Señor en extremo. Y la venida de la ira de Dios sobre los judíos no puede ser una referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, un acontecimiento que tendría lugar 2 décadas más tarde. Las grandes dificultades experimentadas por los asentamientos judíos en toda el área del Mediterráneo puede que hayan sido vistas por el apóstol Pablo como un anticipo de la ira venidera de la cual Jesucristo rescataría a los creyentes. Y puede pues que Pablo haya tenido en mente la reciente expulsión de los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo por un edicto del emperador Claudio, al cual se debía la presencia de Corinto, desde donde Pablo escribió Primera de Tesalonicense con sus amigos Priscila y Aquila, quienes estaban entre los desterrados que le habían dado la orden de salir de esos contornos. Entonces el apóstol Pablo dibuja aquí la situación en la cual estaban los judíos, lo que habían hecho con Jesucristo, cómo anteriormente habían matado a los profetas y cómo hasta la fecha le estaban resistiendo y haciendo gran dificultad para ellos no entregar el evangelio a todos los gentiles. Sin embargo, él les dice, miren, con todas estas situaciones que hemos experimentado, ustedes hermanos, que ustedes han sido separados, hemos sido separados por un poco de tiempo, de vista, hemos estado separados de cuerpo, quizás distanciados, pero no de corazón, porque ustedes no saben lo que nosotros procuramos y deseamos verlo. Es más, les habla el apóstol, les dice, nosotros hemos querido ir a ustedes, una y otra vez hemos intentado, pero Satanás nos ha estorbado. Y usted dirá, bueno, pero Satanás, hermano, Satanás no juega a ser diablo. Y él sabe precisamente la eficiencia con la cual estos siervos predicaban. Y él se los confiesa así, él nos ha estorbado, pero quiero que sepan que cuál es nuestra esperanza o cuál es nuestro gozo en lo que nosotros nos gloriamos. No son ustedes y en que ustedes estén allí esperando la venida de Cristo. Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces esa corona de la gloria era un manojo tejido de laurel que se utilizaba para premiar a los atletas ganadores de una competencia, como los afamados Juegos del Istmo de Corinto. Y aparentemente Pablo escribió las cartas a los tesalonicenses desde Corinto, pero la noción de las coronas delante de nuestro Dios Jesucristo en su venida recuerda la pompa y el esplendor de las visitas imperiales que proveen la imagen utilizada por Pablo cuando éste habla del regreso de Jesús. En tales visitas oficiales se entregaban recompensas. Y en relación con el retorno del Señor aparece 6 veces en la carta a los tesalonicenses y solo una en Primera de Corintios. Entonces, en los demás escritos del apóstol Pablo, lo cual ilustra el papel central que le correspondió al regreso de Cristo en las primeras cartas paulinas, la expresión exacta, la segunda venida de Cristo, surgió en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, él les hace la referencia de que pese a las dificultades que han tenido por no poder llegar hasta ellos nuevamente, porque el enemigo le ha hecho estorbo, se siente sumamente complacido, porque ustedes son nuestra corona. O sea, y él les hace referencia a esto. Ustedes, ellos pasan, el apóstol Pablo vio a esta iglesia como un resultado maravilloso y consuelo maravilloso del trabajo que ellos habían realizado ahí.
Y al ver los resultados, al ver el informe que le trajo Timoteo, se sintió grandemente galardonado, porque pese a todas las dificultades, ese esfuerzo no había sido en vano. Ese esfuerzo, esa fidelidad, esa constancia, esa fe en mantenerse esperando la segunda venida del Mesías, el retorno del Señor, les había a ellos hecho mantener firme pese a las oposiciones que siempre se van a presentar en el camino. Seguimos avanzando al último capítulo. Libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto, que aún estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. Empero, volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, y hacimiento de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesucristo, encamine nuestro viaje a vosotros, y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundar el amor entre vosotros, y para con todos, como es también de nosotros, para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, vemos entonces que el apóstol Pablo tiene esta preocupación. Les dice, no pudiendo soportarlo más, nos hemos quedado pues solos en Atenas y hemos enviado entonces a Timoteo, que es nuestro hermano, que es servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que él les confirme y les exhorte respecto a nuestra fe. Como él estaba diciendo, no había podido llegar a Tesalónica, no había podido ir, pero eso no impidió que él asistiese a esa congregación y entonces envió, por decirlo así, a su corresponsal. Y fíjense las maneras en que él se expresa de este jovencito, quien es su hermano, es servidor de Dios, es colaborador en el Evangelio, y la misión con el cual es enviado Timoteo es para confirmar a los hermanos y para exhortarlos respecto a esa fe maravillosa que en ellos se ha desarrollado, a fin de que nadie los inquiete por estas tribulaciones que ellos estaban pasando. Porque ustedes saben muchas veces a lo que nosotros estamos expuestos, porque lo vieron, porque lo pudieron palpar, porque también estando con ustedes les decíamos que íbamos a pasar tribulaciones, así como aconteció, y ustedes lo saben. Ustedes saben todas las cosas contrarias a las cuales se habían manifestado en el trabajo, en el ministerio de este gran siervo de Dios. Pero aunque nosotros no pudimos soportar más de la limitante de llegar a ustedes, pues bueno, le hicimos llegar entonces a nuestro amado hermano.
para que Él nos informase de la fe que hay en ustedes. No sea, fíjense la preocupación del apóstol Pablo, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Y allí está la preocupación plena de un verdadero siervo de Dios. Bueno, ellos están constantes. No, el asunto es irlos a asistir. ¿Por qué? Porque podemos darle al tentador ocasión para que nos tiente. Y él, previniendo estas situaciones, pues envía entonces a este gran siervo del Señor. Entonces, cuando Timoteo volvió, descubre la ocasión en la que Tesalonicenses fue escrita, y él estuvo preocupado, el apóstol Pablo, por el estado de cosas entre los tesalonicenses, a quienes había tenido que dejar abruptamente por las persecuciones que le estaban haciendo y a quienes habían tratado de volver a ver sin éxito en repetidas ocasiones. Entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo de regreso a Tesalónica, mientras él realizaba su primera visita a Atenas e iba entonces hacia Corinto. Y al regresar donde se encontraba Pablo, Timoteo le trajo tan buenas noticias sobre la vigorosa fe y el amor de los tesalonicenses, y Pablo todavía espera verlos de nuevo. Parece que se encontró otra vez con ellos en un posterior viaje misionero. Entonces aquí el apóstol Pablo les anuncia que quisiera volver a ver a los tesalonicenses para completar lo que faltaba a su fe. No debe ser entendido en un sentido literal. En las cartas no se especifica falla espiritual alguna, y el tono sugiere una súplica para que crecieran y abundaran en amor unos para con otros y para con todos. Y de acuerdo con lo que quiso decir más y más, así como lo hacéis, nos da a entender la ferviente fe que manifestó esta iglesia. Es maravilloso. Nosotros recordamos la carta de los Corintios, como el apóstol toma una postura dura en situaciones extraviadas en las cuales se habían metido la iglesia en Corinto, pero acá en los tesalonicenses les favorece esta carta, porque esta carta no es para regañarlos, esta carta es para animarlos a que perseveren bajo esa condición. Bien, el apóstol Pablo pudo haber dicho, bueno, con el resultado de la visita de Timoteo, bueno, si está bien, no hay nada que hacer. No, pero fíjense la pluralidad que encontramos en las epístolas del apóstol Pablo. Con el informe maravilloso que trajo este joven, el apóstol Pablo dijo, bueno, no necesitan nada, así que seguimos para adelante. No. Él, preocupado, los anima, los motiva. Así es, así como cuando tu hijo hace algo bueno, felicítalo. Entonces, esta iglesia estaba firme en la fe, abundante en esa esperanza del retorno de Cristo, y el apóstol se siente comprometido a escribirles para felicitarlos, para apoyarlos, para decirle, oigan, están haciéndolo bien y seguimos orando por ustedes para que esto siga creciendo. Entonces, esto es la eficiencia de un líder, de un guía espiritual que está allí constante para corregir, pero también constante para felicitar, para dar esas palabras de aliento, para decirle lo estás haciendo bien, sigue así, que esto abunde y más y más. Esta es la letra que él envía a esta iglesia. Entonces nos damos cuenta cómo él les dice que el Señor les permita crecer en amor, así los unos con los otros, así como también nosotros lo hacemos con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones en esa santidad irreprensible delante de Dios nuestro Padre, esperando así la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo los insta a que se mantengan en ese proceso de la santidad, en esa condición de una actitud santa. Y la santidad, hermanos, es una conducta personal. Es el principio que separa al creyente del mundo y nos consagra al servicio de Dios en alma y en cuerpo, y se cumple en la dedicación moral y en una vida dedicada a la pureza. Hace que cada aspecto de nuestro carácter
esté bajo la supervisión de Dios y cuente con la aprobación de Dios. Entonces, notamos esto, fíjense, cuando hojeamos un poquito el motivo de cada carta, nos damos cuenta, la carta de los romanos, el apóstol Pablo envía esta carta a Roma antes de él haber visitado esta iglesia, y cómo le da una cantidad de doctrina, cómo les revela tremendas verdades a los corintios, les habla de las dificultades que estaban presentando en la congregación y la manera en que debían corregirlo. A los colosenses les habla para que ellos puedan corregir esas doctrinas extrañas que quieren contaminar la fe en cuanto a la divinidad de Cristo. A los efesios los insta, los felicita por siempre esa preocupación y les motiva a seguir siendo de bendición. Y a los tesalonicenses, pese a que no podía ir, por mucho que intentó, lo asistió por medio de este gran siervo de Dios, y al escuchar el informe maravilloso que trae Timoteo, les escribe para darle esas palabras de ánimo. Sigan así, sigan creciendo, sigan confiando, y esto es notorio, la preocupación de este gran guía espiritual, de este pastor, porque el apóstol Pablo expuso su vida, invirtió ¿cómo serían? Yo a veces me pregunto, ¿cómo serían las rodillas del apóstol Pablo si era un hombre que perseveraba tanto en la oración? Creo que cuando el apóstol Pablo no estaba orando, estaba predicando. Creo que eran las funciones máximas que él realizaba diariamente. ¿Qué manera de invertir tiempo en la obra del Señor? Dios nos ayude y nos permita tener una necesidad de integrarnos en la oración, en la dirección de Dios. Imagínense que el Señor nos diga, ve a tal lugar, que allí hay alguien que está esperándote porque te voy a enviar para que le lleves el mensaje. Y esto lo experimentaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vio en visión a este hombre macedonio, pasa por aquí, nos ayuda, y Dios lo usaba de una manera especial. Entonces, ¿qué manera tuvo este gran siervo de Dios de vivir una vida para el ministerio? No era negligente en ningún campo, ni en el laboral, ni en el de predicar. Era de verdad un hombre con una pasión enorme para llevar las almas al conocimiento del Señor. Así que bueno, mañana seguiremos avanzando.